Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con gran alegría nos hemos reunido aquí al iniciar esta semana, la sexta semana de Pascua, en una fecha sumamente especial. En un día como hoy, hace 100 años, en Wadowice, Polonia, nacía el joven Karol Wojtyła, quien pronto se convertiría primero en sacerdote, después en obispo y años más tarde en papa, y uno de los papas más grandes que ha conocido la Iglesia en los últimos 100 años. Pues motivados por el ejemplo y la vida de San Juan Pablo II, en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón por ellos y preparémonos dignamente a celebrar estos sagrados misterios. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que por la celebración del misterio de la Pascua, que nos mandaste conmemorar, experimentemos en todo tiempo su fruto. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Troade y navegamos rumbo a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, comerciante en púrpura, que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo, junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo vamos a contestar: el Señor es amigo de su pueblo, aleluya. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo, aleluya. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo,
Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí a ustedes. Y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegarán un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que yo se los había predicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Todos los que nacieron entre los años 1920 al año 2000, sin duda alguna recordarán perfectamente bien al Papa San Juan Pablo II, cuyo aniversario hoy celebramos. Hoy se cumplen 100 años del natalicio de este gran hombre de Dios. Y por un momento quisiera yo que meditáramos sobre la figura de San Juan Pablo II. Probablemente antes que Juan Pablo II no hubo un papa tan mediático, tan fotografiado, que estuviera en todas las pantallas de televisión, que prácticamente todos los días apareciera en los canales de noticias. Yo creo que por 27 años no hubo una sola ocasión en que la figura de San Juan Pablo II no apareciera en los medios. Y vaya que había razón para hacerlo. A San Juan Pablo II no se le puede entender si tratan de verlo desde afuera. Para entender a San Juan Pablo II hay que verlo desde dentro. Un hombre que a una edad muy corta, prácticamente a los 9 años, pierde a su madre. Tiempo después, en la adolescencia, pierde a su único hermano, y como si no fuera suficiente, pocos años después, también pierde a su padre. Como si las pérdidas familiares no hubieran sido suficientes para el joven Boltívar, la Segunda Guerra Mundial comenzaría en su propia Polonia, con la persecución, la encarcelación y el asesinato de miles y millones de judíos, polacos y otros europeos. San Juan Pablo II vio su vida sumergida en la soledad, el caos y el dolor. Pero de todo este caos y de todo este dolor, San Juan Pablo II emergió como una figura de luz y esperanza, que es exactamente lo que Jesús le dice hoy a los apóstoles en el Evangelio. Cuando venga el Paráclito, es decir, el Espíritu Santo, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí a ustedes, también ustedes darán testimonio de mí.
La vida de San Juan Pablo II, aún sumergida en el dolor y el sufrimiento, siempre estuvo acompañada de la presencia permanente de Dios. A la pérdida de su madre, se abrazó de María Santísima, quien es nuestra madre. A la pérdida de su padre, se abrazó de Dios nuestro Señor en la figura de Jesucristo, y siendo muy joven, en plena invasión nazi y después rusa, decide entrar a los estudios del seminario. Estudió probablemente la vida de seminario más difícil que se pueda contemplar. Por las mañanas tenía que trabajar en las minas de piedra, de cantera, y por la noche tenía que estudiar teología de manera clandestina en el sótano de la residencia del arzobispo de Cracovia. No estudió teología con los libros más avanzados y modernos, sino teología antigua, o con libros viejos y que prácticamente se deshojaban. Quizá por eso el celo y el amor por la liturgia y la enseñanza de la Iglesia se despertó de manera temprana en la vida del joven Voltigua. Fue ordenado sacerdote con tan solo 25 años. 9 años después lo habían de ordenar obispo, convirtiéndose así en uno de los obispos más jóvenes dentro de la Iglesia y dentro de la Iglesia de Polonia. Solamente 6 años después lo ordenarían arzobispo de Cracovia. Le tocó participar en el Concilio Vaticano II, convocado por San Juan XXIII. Y poco tiempo después le tocaría dar los ejercicios espirituales para la curia romana y para el entonces pontífice Pablo VI. La vida de San Juan Pablo II es una vida extraordinaria, porque fue elegido papa a una edad sumamente temprana. El 16 de octubre del año 1978 había sido elegido papa de la Iglesia Universal. Rompió así con una tradición de más de 500 años en que no había un papa que no fuera italiano. A Juan Pablo II le tocó recibir una iglesia fragmentada, una Europa casi destruida, una guerra fría entre naciones europeas y una república socialista soviética que seguía tratando de conquistar el mundo. El caos se había apoderado no solo del mundo, sino también de la iglesia, que parecía no tener rumbo porque el Vaticano II había creado una gran confusión. Incluso la gente había creído que después del Vaticano II los documentos que presentaba la iglesia eran documentos de una fe inútil y vana. Fue el carisma de este Papa que al principio de su pontificado, con palabras claras, precisas y enérgicas, dijera en la plaza de San Pedro en su primera homilía como Papa aquella frase histórica que tiempo después se convertiría en el logotipo de todo su pontificado, cuando le dijo a la Iglesia Universal: no tengan miedo de abrir las puertas de en par de su corazón a Cristo. Esa frase la hacía para hacer referencia a toda la confusión que existía por el Concilio Vaticano II y para darnos la certeza de que Cristo no había abandonado a su iglesia, ni el Espíritu Santo había dejado de iluminarla. Con palabras precisas, sencillas, pero llenas de doctrina y de una profunda espiritualidad, nos regresaba la confianza que parecía perdida. San Juan Pablo II fue el hombre de la política y la diplomacia, pero fue el hombre que también nos exigió una vida espiritual de acuerdo a los principios de Cristo. Defendió la vida en todas las formas, defendió la familia como lo que es la base y fundamento de toda sociedad y de toda vida cristiana.
Viajó alrededor del mundo en 104 viajes. Escribió 14 encíclicas y más de 20,000 discursos y reflexiones. Un hombre con una vida sumamente vasta, un hombre políglota, un hombre que tenía la capacidad de verte en una multitud y te transmitía un carisma y una gracia especial, donde con aquella mirada te hacía sentir que era Cristo mismo el que te veía. San Juan Pablo II también apostó por los jóvenes, porque siempre dijo que los jóvenes representan a la Iglesia en el momento actual y en la vida futura. Inventó las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde jóvenes de todo el mundo se reúnen por una semana, en la cual pueden rezar, reflexionar y conocer más a Cristo en un lenguaje juvenil como ellos. San Juan Pablo II apostó por los jóvenes y nunca se equivocó, porque los jóvenes lo siguieron por multitudes. Desde el año 1980 hasta el año 2005, yo creo que ninguno de los sacerdotes que nos hemos ordenado, su vida no fue tocada o influida de una forma u otra por el testimonio ejemplar de San Juan Pablo II. Pues recordemos las obras grandes de este Papa que entendió la dignidad humana y la defendió desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de una manera magistral y ejemplar, dado que Cristo permanentemente hablaba a través de él. Las palabras de San Juan Pablo II eran palabras seductoras en el sentido de fe que solamente el Espíritu Santo puede tocar y transformar en las frases de un hombre. Esta es una pequeña biografía de uno de los papas más grandes en la historia de la Iglesia. El día que San Juan Pablo II murió, en su funeral, los jóvenes en la plaza de San Pedro utilizaban mantos que decían santo súbito, es decir, santo inmediatamente. Otros le llamaban San Juan Pablo Magno. Para los que no entienden la palabra ambigua de magno, magno significa una figura de un hombre que políticamente es fuerte y espiritualmente es trascendente. En la Iglesia este título solo lo tienen 2 papas y a Juan Pablo II aún no se le ha otorgado, pero creo que tiene todos los elementos necesarios para que este título se le otorgue. Gracias a la intervención de San Juan Pablo II, se pudieron detener muchos errores catastróficos dentro de la doctrina de la Iglesia con la teología de la liberación y el marxismo que venía invadiendo a toda América Latina. Terminó con la Guerra Fría y la división de Alemania. Fue un gran impulsor para que se pudieran independizar muchos países de la entonces Unión Socialista Soviética. Fue el precursor de la defensa de la dignidad humana y la defensa de los pobres en África y en toda América Latina, donde el hambre sigue matando a miles de personas. Defendió en todas sus formas la dignidad humana, recordándonos que cualquier uso de anticonceptivos que atenten contra la vida humana van en contra de la voluntad de Dios. Es decir, un legado bastante grande. Muchos de nosotros nos sentimos identificados, vibramos con el testimonio de San Juan Pablo II, pero vibramos con el testimonio de San Juan Pablo II porque cuando lo veíamos a él, en realidad veíamos a Cristo. Cuando lo escuchábamos a él, en realidad escuchábamos a Cristo hablar a través de él, tal como sucede en los Hechos de los Apóstoles de la lectura del día de hoy. De hecho, el nombre de San Juan Pablo II o Juan Pablo II como Papa no era un accidente. Juan, por el evangelista, que tenía una espiritualidad profunda, una vida mística extraordinaria. Pablo, por el apóstol,
quien se dedicó a evangelizar todos los territorios de aquel lugar, de aquellos tiempos conocidos. Y eso fue exactamente lo que definió el pontificado de Juan Pablo II. Un hombre místico, consciente del sufrimiento humano, que supo transformarlo. Si alguien comprendió perfectamente el concepto de amar a tus enemigos y perdonar 7 veces 7, ese ejemplo perfecto es San Juan Pablo II. Perdonó a los nazis que mataron a sus amigos. Perdonó a los rusos que invadieron Polonia y cometieron masacres en su nación. Ya como Papa, fue capaz de perdonar a aquel hombre que trató de asesinarlo en 1981, el 13 de mayo, en la plaza de San Pedro. La paz, el perdón y sobrellevar el dolor con una actitud positiva y siempre mirando a la cruz son las enseñanzas de San Juan Pablo II. Pues que su vida sea un motivo de inspiración para todos nosotros y nos recuerde que sí es posible ser santos y que se puede ser santos en pleno siglo XXI. Lo único que tenemos que hacer es confiar plenamente en Dios, escuchar su palabra, tener fe en Él y llevar una vida de acuerdo a la vida de Cristo. En la cruz Jesús entregó su vida al Padre por todos los hombres y mujeres. Oremos confiados en esta entrega de amor, diciendo: te rogamos, óyenos. Por todos los bautizados, para que proclamemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por los habitantes de nuestros pueblos y ciudades, para que en esta Pascua presten atención al mensaje cristiano y lo reciban con gozo, buscando siempre el bien común, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, de manera especial por la familia Rivera, Faustino Jiménez, Adelina Cervantes, familia Jaurilla Briceño, para que Dios les conceda salud y bienestar, roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, de manera especial por Alicia Rivera, Ausencio Cime, para que Dios les conceda la vida eterna, roguemos al Señor. Pidamos a Dios por el Papa Francisco, por el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, para que Dios bendiga sus vidas, los fortalezca y los anime, roguemos al Señor. Para que a través de la intercesión de San Juan Pablo II entendamos nosotros que la vida se ha de defender desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Para que nosotros también, a ejemplo de San Juan Pablo II, seamos capaces de pelear por los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, roguemos al Señor. Por todos ustedes en sus hogares reunidos para esta Santa Eucaristía, para que al inicio de esta semana Dios los colme de gracias y bendiciones, los fortalezca, los anime y los mantenga siempre saludables y en el amor, roguemos al Señor. Dios bondadoso, tu Espíritu habla por nosotros. Concédenos lo que nuestro Espíritu defensor nos inspira a pedirte por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Pablo, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente unos a otros un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Movidos por esta fe y testimonio de San Juan Pablo II, que igual que nosotros también confió en la Madre de Dios, y en este momento de comunión espiritual decimos: Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Pues solo me resta desearles un feliz inicio de semana. Recuerden, siempre es lunes y hay que comenzarla con toda la actitud. Yo sé que a veces es difícil la cuesta arriba, empezando los lunes. Hay una frase que dicen ustedes que los lunes ni las gallinas ponen, pues hay que hacer que pongan, ¿verdad? Es decir, hay que tener pues esa buena actitud.
Si quieren conocer más sobre la vida de San Juan Pablo II o si quieren enseñársela a sus hijos, hay una película documental muy buena que está gratuita en YouTube que se llama así, La vida de Juan Pablo II o Juan Pablo II película, lo pueden poner y ahí les va a dar la opción. Y es una película que vale la pena porque ha sido un muy buen trabajo sobre lo que en realidad fue la vida y el pontificado de San Juan Pablo II. Pues movidos por este hombre de nuestro tiempo, de nuestro siglo, que siguió al pie de la letra la invitación de Cristo a ser santos, sigamos su ejemplo y también nosotros perseveremos en la búsqueda de la santidad. Pues que San Juan Pablo II interceda por cada uno de nosotros ante Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos y cada uno de ustedes. Permanezcan en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Feliz noche a todos.